Listo. Ok, ayer estábamos hablando y repasando, bueno, hablamos, ay, ¿qué es esto? Perdón. Ajá, ¿cómo les decía? Pues, a ver, dame un segundito. Ajá, listo, ajá. Al de ayer estábamos hablando, terminamos sobre las preguntas de información, perdón, terminamos las preguntas del tema general del texto y empezamos un poco con las preguntas de información específica, ¿vale? Entonces, ¿qué mencionamos acerca de esas preguntas de información específica? ¿Qué mencionamos acerca de ellas? Angie, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué? Sí, profe, pues es lo que tiene en la pantalla, pero bueno, pues lo que yo copié era pues que teníamos que escoger las palabras clave en las preguntas para poder identificar pues en el texto. Que cómo las cogíamos, usted dijo que no sea la misma del tema principal, que se vea pues llamativa y que tenga algo diferente o esté en mayúsculas. También nos dijo que, bueno, eso sí no lo entendí, no me acuerdo a qué se refería eso, buscar la palabra o palabras pareadas. O sea, dos palabras sí, dos palabras que estuvieran en la pregunta para identificarlas en el texto también. ¿A eso se refería? A ver, No ¿cómo, me cómo, cómo? acuerdo, cómo? profe. Yo escribí buscar palabras, palabra o palabras pareadas, pues digamos como que emparejadas, pues, Ah, o será que escuché mal. quizá. Bueno, yo, Bueno, yo, no sé, yo profe. mencioné que no escogieran las palabras de las instrucciones. Por Ok. ejemplo, las de according to the passage. Por ejemplo, eso es, pues es la instrucción básicamente, Ajá. ¿ok? Ujú. Entonces ese tipo de cosas no las busquen porque pues no son palabras clave, son las instrucciones. De igual manera, si les preguntan o si dice para futuras preguntas como de what can be inferred, estas palabras no las busquen porque no van a aparecer en el texto como tal, simplemente Ujú. son las instrucciones que son muy importantes porque primero tenemos que entender la pregunta, obviamente, pero no tienen que preocuparse tanto de, es que tengo que buscar esas palabras. Sí, entonces Ok. quizá dije que no utilizaran esas palabras de la instrucción para Ah, ok. guiarse. Ujú. Sí, de pronto me confundí. Y la otra era que generalmente esas preguntas van en orden. O sea, pues una seguida de la otra en los párrafos y bueno, que son consecutivas. Ajá, todas las preguntas son consecutivas, menos las que nos digan como like in the passage, como en todo, pues Ajá. esas, Como pues que nos tocará devolvernos otra vez a revisar en general ahí sí del... tendría que ver todo el Ujú. texto, pero generalmente las preguntas van en orden, la primera va al inicio, si la primera no es del tema general, pues va al inicio, la segunda después, y así, así, así. Ok, eso también les puede ayudar a mantener, como mantener conciencia de hasta dónde van leyendo, si tengo que avanzar más, tengo que regresar, o si donde estoy leyendo es perfecto, porque a veces, les digo, cometemos el error de leer de más o leer de menos. Y eso obviamente va a afectar nuestra respuesta, porque si leemos de más, podemos llegar a agregar palabras que realmente no nos hacen falta, y si leemos menos, nos van a faltar palabras. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con hasta dónde vamos a leer. ¿Ok? Dígame, Angie. Sí, profe, qué pena. Es que viendo pues dentro de las dificultades que yo tengo cuando respondo a los exámenes, es Claro. que no leo rápido. Sí, o sea, porque si me pongo a leer rápido o paso cosas o no entiendo, o sea, pues yo ya soy consciente de que no tenemos que entender cada palabra y pues eso lo tengo claro, ¿verdad? Pero a pesar de eso, igual uno tiene que tener, digamos que una forma de poder escanear o leer lo más rápido posible para poder ver las respuestas y que no se le pase el minuto y segunditos que tiene por cada pregunta, ¿verdad? Claro. Entonces le iba a preguntar si de pronto usted tiene alguna estrategia o que digamos que nos pudiera servir para tener esa habilidad de leer un poquito más rápido y obviamente entendiendo lo que se lee. Ah, sí, pero no algo que vayan a aprender en un mes, ni tampoco en poco tiempo, porque realmente, ¿Usted cómo hace, profe, mejor dicho?
Yo, Pues yo sé que pues, usted lee rápido, de por sí ya lee rápido y yo tiene de, un pues, súper nivel de inglés. doy cursos de inglés todos los meses, por eso leo rápido. Exacto, sí. No, pero, o sea, siendo 100% honesto con ustedes, yo fuera de clase lo que leo es casi nulo, yo no leo casi nada, y yo practico el inglés realmente muy poco fuera de las clases que doy, y mucho menos ahorita que nada más me enfoco en TOEFL. Entonces, mi recomendación quizá es que ustedes traten de averiguar algo que les sirva a ustedes. ¿A qué me refiero? A que si ustedes saben que no pueden leer a detalle rápido, pues traten de leer solo enfocándose en cada tres palabras o enfocándose nada más en algunas palabras y recordar esas que porque me llamaron la atención y solo recuerdo esas y listo, ¿ok? Por ejemplo, eso fue lo que yo hice al inicio ya hace pues un par de años. Yo también intentaba leer todo y terminaba el examen al ras, o sea, de verdad. La pregunta 50 la acababa yo en el minuto 55 con 59 segundos. O sea, no me sobraba ni un segundo, bueno, pero probablemente un segundo para checar. Entonces, lo que yo hice o lo que yo empecé a practicar fue solo leer ciertas palabras y ver si con esas palabras podía yo responder, ¿ok? Si podía, ok, decía, ok, esto me funcionó. Lo volví a intentar, si me volvía a funcionar, lo mantenía y lo seguía intentando hasta que yo dijera, vale, me funcionó en 10 ejercicios, lo voy a tomar como una habilidad que sí funciona y pues lo voy a seguir practicando. Porque, por ejemplo, si yo lo intentaba, si intentaba algo, por ejemplo, leer todo, pero nada más rápido y me funcionaba 4 veces de 10, pues no era una táctica tan, pues tan viable, ¿saben? Entonces también eso les recomiendo yo que hagan experimentos con ustedes mismos, porque yo les digo lo que me ha funcionado y lo que le funciona a muchos alumnos en general. Pero si a ustedes todavía les cuesta leer un poco más rápido o recordar información, pues traten de ver qué estrategia les puede funcionar a ustedes. Quizá les hace falta leer más, porque obviamente para las personas en general, eso es algo que necesitan, leer más, pero leer con propósito de recordar información. No de, es que hoy leí 500 páginas, ¿qué te acuerdas? Nada. Entonces, ¿para qué leen? ¿Ok? Aunque lean, aunque sea un párrafo al día, pero que sean capaces de recordar esa información, pues por un poquito de tiempo y así. También se trata de saber qué les funciona 100% a ustedes. Ok, profe, muchas gracias. Ujú. Pero sí, mi recomendación general, como suena raro que lo diga, pero para las personas en general, como normales diría yo, les funciona leer más, ¿ok? Leer más todos los días, aunque sea un poquito, y tratar de ir mejorando la velocidad, la comprensión, pero obviamente, pues poquito a poquito, de a ver, me voy a dar 10 minutos para leer este párrafo y recordar lo más que pueda, ya mañana me doy 9 minutos y medio, pasado me doy 9 minutos y así. Eso es algo que yo también hice. Primero darme muchísimo tiempo, 1 hora para responder un texto, luego 50 minutos, 40, 30, 20, 10, 5 minutos. Así me fui quitando un poquito para ver también cómo puedo trabajar bajo presión y cómo puedo, por ejemplo, cuando tenemos mucho tiempo, hacemos las cosas diferentes a cómo las hacemos cuando tenemos poco tiempo. Entonces traté de ver qué cosas podía hacer cuando tenía poco tiempo que también me funcionaran igual cuando tenía mucho tiempo. Eso les puede servir. Practicar primero con mucho tiempo. Primero enfóquense en sacar la pregunta bien, aunque se tarden 1 hora. Ya después, pues van trabajando un poquito en bajar ese tiempo. Ok, profe, o sea que usted empezó también a practicar bajo presión, o sea, contabilizándose cuánto se demoraba leyendo y respondiendo. Sí, primero me daba yo Ujú. 1 hora para acabar un texto y ya luego pues un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos y así. Ok, Además que yo lo que les dije desde la primera clase, les va a servir más practicar un poquito al día que practicar mucho todos los días y también que practicar mucho un solo día. Yo ujú. lo que hacía era, tengo media hora libre, no tengo nada que hacer de plano, hago una lectura, hago un examen de gramática, hago esto, por ejemplo. ¿Ok? Eso era lo que yo hacía y pues fui mejorando porque lo hacía yo todos los días. Tenía yo media hora libre y en lugar de no hacer nada, ponía y me hacía un examen, unos ejercicios o algo así, aunque sea un poquito,
Y también veía como de, a ver, me equivoqué en estas, ¿por qué me equivoqué? ¿Cómo lo puedo cambiar? Etcétera. ¿Ok? Eso también les sirve. Nunca se queden con el, me equivoqué en 4. Si se equivocaron en 4, pregúntense, a ver, ¿por qué me equivoqué en estas 4 y cómo lo puedo cambiar? ¿Ok? Porque eso también es Genial. muy importante, ¿vale? Digamos que esa es la ventaja que tenemos con usted porque los exámenes que nos pasan, pues podemos verificar en qué nos equivocamos. A lo contrario que pasa pues con los exámenes que uno presenta porque solo tienes el puntaje y sabes más o menos cuánto sacaste en cada uno, pero no tienes ni idea en qué te equivocaste. Claro, 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 claro que sí. Ujú. Sí. Ok, profe, gracias. Esa es mi recomendación. Y sí, de verdad, lean, lean. Yo no lo hablo desde mi punto de vista, yo no les recomiendo leer desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de que muchas personas, muchos alumnos, muchos ex compañeros de trabajo, para mejorar el reading, leían. Y también apliquen las estrategias, ¿ok? Apliquen y acostúmbrense. Por ejemplo, si yo les digo a dónde leer, más o menos dense una idea de cuánta información es la que yo les recomiendo leer de cada párrafo, ¿ok? Porque no les puedo decir siempre, solo lee 2 líneas, solo lee 3 líneas. Como les expliqué ayer, depende de hasta dónde llega la idea, hasta dónde llega esa línea de idea para que decidan si leer más o leer menos, ¿ok? Y ustedes practiquen con estrategias también, porque de verdad, esto sí ya es completamente personal. Pasé, obviamente me tomó mucho tiempo, pero pasé de pues tardarme 55 minutos en las 50 preguntas y sacando 51 puntos en la lectura, a tardarme 25 minutos acabando las 50 preguntas y sacando arriba de 63 puntos. Entonces, pues mejoré tiempo y mejoré puntos, todo a base de estrategias. Estrategias que no son de libros, son cosas que yo les estoy diciendo que les van a ayudar a mejorar si las vuelven costumbre para ustedes, si las vuelven algo habitual, porque de esa manera reconocen más rápido hasta dónde leer, qué buscar, qué les falta, qué les sobra, etcétera. ¿Ok? Entonces practiquen todos los días un poquito para que se les haga costumbre, se les haga un hábito y se les haga más fácil. ¿Ok? Porque aunque me escuchen, honestamente, y yo se los digo siempre, aunque me escuchen hablar y les diga de todo, con escucharme hablar no van a aprender. Bueno, depende también del estilo de aprendizaje de cada persona. Pero créanme que para este examen y con el poco tiempo que es, etcétera, les sirve más trabajar estrategias que aprender inglés bien. Ya después, si quieren otro examen o si quieren viajar o si quieren aplicar a algún lado y tienen que tener un buen nivel de inglés, ya es otra cosa. Pero el examen es muy cuadrado. O hay de dos. O tienen un muy buen nivel de inglés o conocen bien el examen. Es más fácil conocer bien el examen que tener un buen nivel de inglés. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Ahora, hablando de las preguntas estas de tema general, una cosa muy importante que tienen que practicar desde ahorita, que va a ser igual de vital importancia para el listening, es el uso de sinónimos. El examen, a pesar de tener preguntas de información específica, tampoco es tan obvio o tampoco es tan fácil para ustedes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puede que la información que estén buscando, la respuesta la tenga con algún sinónimo, ¿ok? Eso les va a ayudar muchísimo. Aprender sinónimos o aprender palabras que quizás sean como lo mismo a esto, ¿vale? Vamos a ver la pregunta. La pregunta dice, according to the third paragraph. Eso no es información relevante, simplemente nos está diciendo qué párrafo tenemos que leer. Tengan cuidado, simplemente es el tercer párrafo, ¿vale? Which of the following was not a reason why tipis were used over a large geographic area? ¿Ok? Entonces tenemos que buscar una respuesta que o no se mencione en el texto o no se mencione de igual manera o con la misma información. ¿A qué me refiero? Ahí de nuevo aplica lo de no se dejen guiar por el amor a primera vista, porque digamos que la información es un año, ¿vale? Y el texto tiene el mismo año, pero el texto dice que en ese año no ocurrió algo y la respuesta dice que sí. Pues no es la misma información, aunque tenga el mismo año,
no contiene la misma información. Por eso, no se dejen guiar de, es que ahí dice esa palabra, ya es la respuesta. O, es que ahí dice la palabra, si la mencionan, entonces esa no es mi respuesta. Tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ver. La respuesta A dice, the skins used to cover tipis were easily available. The insulation of tipis kept the interior warm. Tipis could be used on almost any kind of land. Tipis were suitable for most weather conditions. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos palabras clave. Weather conditions, any kind of land, kept the interior warm, y were easily available. ¿Ok? Aquí les marqué las opciones. Lo que está demorado son estas mismas. Pero vean, aquí dice, a ready supply of buffalo. So, the skins used to cover tipis were easily available. O sea que era de fácil acceso. Y aquí nos dice que siempre había un, no me acuerdo de la palabra supply en español, como como una reserva de piel de búfalo siempre lista. Entonces, esta idea sí es la misma que esta, ¿vale? Luego, la C y la D dice lo siguiente. Tipis could be used on almost any kind of land. Tipis were suitable for most weather conditions. Land, weather, son lo mismo que terreno y clima, ¿vale? Y si leemos un poquito atrás, dice, it could be used in just about, que es lo mismo que esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Entonces, con esta información de aquí, confirmamos esta y confirmamos esta. Pero dirán, oiga, pero la B también está aquí. The insulation of tipis kept the interior warm. Insulation was sometimes insufficient to keep the interior warm. ¿Por qué la letra B es la respuesta si también está aquí? Y buscamos la que no. Porque el texto dice insufficient. Y la respuesta no dice insufficient. O sea, no es lo mismo. A pesar de que la mayoría de palabras se parecen, no nos están transmitiendo la misma idea. Y por eso la respuesta que no se menciona es la letra B. ¿Ok? Porque no tiene la misma idea. Puede ser también porque de plano no la mencionan, o también puede ser porque las palabras son diferentes. ¿Ok? Eso ya va a depender de pues la pregunta que les toque, ¿no? ¿Alguna pregunta en esta? Con respecto a la respuesta de es que yo no entendí por qué, o la puedo, que si la quieren que la vuelva a explicar, algo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir? Ok, creo que no. Ahora, les voy, Angie, ese monito es porque ya te surgió una duda. No, ese monito es porque me parece increíble. Con todo respeto se los digo a los compañeros Ajá. que no contesten, porque, o por lo menos que pongan una manito o alguna cosa, porque me parece una falta de respeto con usted que está preguntando y no contesta. No, no hay problema, no hay problema. Siempre pasa con tus Oh. pues les da pena preguntar. Pero está bien, no hay problema. Ok, ahora vamos con la que tenemos aquí, ¿vale? Dice, according to the second paragraph, de nuevo, esto no es información que tengamos que buscar, simplemente nos están diciendo dónde buscar, por favor, no busquen donde no es. Which of the following is true of the dark components in granite? ¿Vale? De nuevo, esto no nos sirve, porque simplemente sigue siendo información, sigue siendo instrucción. Es como, de acuerdo al segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes es verdad? De eso no lo vamos a buscar. Lo que vamos a buscar es dark components. ¿Ok? Esto es muy importante. Necesitamos que diga dark components o dark algo, porque si no dice eso, no es lo mismo. ¿Ok? Les voy a poner las respuestas. Primero vamos a leerlas.
Dice, they have a glass-like appearance. They are usually red in color. They are more common than light color minerals are. They seem to be more extensive than they actually are. ¿Ok? Vamos a ver. Se los voy a traducir para que les estoy ayudando todavía. Tienen una apariencia cristalina. Usualmente son de color rojo. Son más comunes que los minerales de un color claro y parecen ser más largos o contener más de lo que realmente contienen o de lo que realmente son. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Segundo párrafo. Solo esto, por lo cual todo lo de arriba, esto no nos importa, esto no nos importa. Ahora, estamos buscando la palabra dark minerals o dark components, dark algo. Por favor, búsquenla, ¿vale? Ojo, ojo, no entiendan, solo busquen la palabra dark components o dark minerals. Recuerden, solo están buscando dark components o dark minerals. Ok, vemos la palabra dark silicates, pero no tenemos mucha información ahí de ellos, entonces no podemos leer ahí. Ok, ahora, aquí es donde está. Ok, ¿y hasta dónde vamos a leer? Hasta aquí. ¿Por qué los demás ya no lo vamos a leer? ¿Por qué los demás ya no? Bueno, sí, bueno, yo le estoy diciendo que ahí está la respuesta. Pero ¿por qué los demás ya no? Porque ya no habla, porque ya no habla de los dark components. Muchos alumnos me dicen, pero teacher, es que aquí dice otra vez dark, pero dice dark pink, o sea, dice rosa oscuro. No es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, solo vamos a leer hasta acá porque hasta acá llega la idea sobre los dark components, ¿ok? Entonces, por favor, lean eso y escogen una respuesta. Se las vuelvo a copiar para que las puedan ver aquí. Solo con lo que está ahí, solo con la información que tenemos, ¿cuál sería la respuesta? Ok. ¿Por qué creen que, ¿por qué creen que no les puse la pregunta? Porque con estas casi nunca la pregunta importa. Lo que importa es, aquí es de nuevo lo que les digo, este tipo de preguntas son como un buscar y encontrar o como, lo podrían ver quizá como un tema de sustitución, ¿ok? De ver qué palabras de aquí pueden ser sustituidas por palabras de acá. En efecto, la respuesta correcta es la letra D. They seem to be more extensive than they actually are. O sea que parecen ser más de lo que realmente son, que es lo mismo que dice aquí. Dark minerals appear to be more prevalent. Ok, prevalent, para que vean la palabra en el diccionario. Prevalent, prevalent. Prevalent significa frecuente, común, ok, common or widespread, predominante, ok, entonces que parecen ser más predominantes que lo que su porcentaje indicaría, o sea, la misma idea que la respuesta D. Ok, ¿estamos bien con esa respuesta?
Sí, Juan. Vale, vale, vale. Ok, otra pregunta que de nuevo les voy a decir que tiene mucho que ver con el tema de los sinónimos. Ok, en esta, la respuesta correcta es la letra D. Ok, ¿qué creen que significa located y wooded? ¿Qué creen que significa esas dos palabras, located y wooded? Localizada, profe. Y pues Ajá, wooded viene de madera. ajá, madera, claro. Ujú. Ok, díganme, ¿en dónde hay madera? ¿En qué parte de la naturaleza hay madera? En los bosques. En los bosques. Aquí dice bosques. Y located significa como localizar, mover, y aquí está la palabra. Y por eso la respuesta correcta es la letra D. Y además, última pregunta en la parte final del último párrafo. ¿Y cómo sabemos que debería estar en la última parte? Porque la pregunta anterior está aquí. La pregunta anterior es en esta parte. Entonces, si la pregunta anterior está aquí, la última debería estar por aquí. ¿Ok? Solo tenemos que guiarnos con las palabras de la pregunta para saber hasta dónde tenemos que leer. La pregunta nos dice, How did winter affect the way Plains Indians use their tipis? Aquí dice winter, aquí dice winter otra vez. Sabemos que hay que leer por aquí y esto ya no nos importa porque aquí dice summer. ¿Ok? Entonces la respuesta estaría ahí. ¿Ok? Vamos con esta pregunta. Juan, Aquí, discúlpame, dígame, ¿te dígame. puedes devolver? Claro. Es que digamos que la respuesta se dice, ok, digamos que acá la descartaríamos porque también podría ser confuso por el mismo tema que se menciona ahí, forest, y vuelvo a tocar la palabra good. ¿Cómo? En la C, En ¿sí? la C. Ajá. Pero ahí estás ignorando insulation. Ajá. Pues no dice nada de insulation aquí. Ok, aquí pues dice located, wooded areas. Y pues tipis, pues aquí está tipis también. Entonces, tipi, located, moved, wooded areas, forest. Ok, lo del day, pues ya no hace falta encontrarlo Ujú. porque el day es lo mismo de aquí, Plains Indians. Y pues todos traen el day. Entonces no es nada distintivo de nadie. El there simplemente es un posesivo, por lo cual estas palabras, todas estas, las encontramos aquí abajo y por eso es la respuesta. De aquí arriba, en la C, nunca nos dicen nada de added, no dicen nada de insulation, tampoco dicen de madera recogida en los bosques, Ujú. ¿ok? Porque a pesar, lo que les dije también de ayer, a pesar de que traigan las mismas palabras, si no nos está dando la misma idea, no puede ser la respuesta. Porque, bueno, aquí nada más trae la palabra forest, de hecho sería la única que se repite aquí abajo en el texto. ¿Ok? Ok, Juan, gracias. Ujú. Ahora, van con esta pregunta. Aquí no tienen nada de ayuda. Aquí está la pregunta, las respuestas, lean y pónganme su respuesta en el chat. Yo no les digo nada.
¿Ok? Todos pusieron la letra D. Y la letra D es la respuesta correcta. ¿Y por qué es la respuesta correcta? Porque las otras ni siquiera vienen. Las otras respuestas ni siquiera vienen. Y ahí es donde les digo, simplemente se trata de buscar con cuidado. Porque, de nuevo, si leen de más, si se van a otra parte, van a terminar perdiéndose. ¿Ok? En este caso, a pesar de que diga according to the passage, o sea, el texto, solo necesitamos buscar homes. Y donde dice homes, aquí dice these buildings. ¿Ok? Pero dirán, pero es que eso no son homes, significa estos edificios. Y ahí es de nuevo donde entra lo que les dije de cuando dicen estas palabras, no es que queramos, no es que quieran que entendamos qué significa estos edificios. Quiere que sepamos a qué se refiere. O sea, a apartment, a their homes. ¿Ok? Que es lo mismo. Their homes son algunas casas. Estos edificios, ¿cuáles edificios? Algunos que, algunas casas. ¿Ok? Entonces la única respuesta que mencionan es esta. Y por eso la respuesta correcta es la letra D. Muy bien. Vamos con... esta no. Ok, vamos con esta. Esa está muy obvia. Deben responderla en un segundo. Ok, la respuesta para esta pregunta está nada más y nada menos que en el inicio. The Cheyenne, Pony, and Sioux tribes, known as the Plains Indians, lived on the grasslands. Pregunta, which of the following groups lived on the grasslands? Los que nos dicen aquí, los que nos dicen aquí, que son Cheyenne, Pony, Sioux, y la respuesta correcta es la letra B. ¿Ok? Hasta ahorita todo bien. ¿Qué tal esta? Ok, muy bien. La letra D. Excelente. ¿Vale? Muy bien. Weizen. Ahora, vamos con una última pregunta. Pero esta no está en la diapositiva. Esta es de un texto. ¿Ok? Se las pongo ahí. La pregunta dice, according to the passage, todavía no la comparto en pantalla, entonces no se preocupen. According to the passage, which of the following does a bat use to navigate? ¿Ok? Dice according to the passage, pero es una pregunta específica, por lo cual va a depender de ustedes dónde van a leer. ¿Y qué creen? Yo no les voy a ayudar. Entonces, les comparto el texto y ahora depende de ustedes. Ustedes deciden dónde leer, hasta dónde leer y cuál es la respuesta. Así que, por favor, lean.
Yo no les voy a ayudar ahorita. Esto ya depende de ustedes. Ok, muy bien. La respuesta correcta es la letra C. Muy bien. Echoes of its cries. Muy bien. Excelente. ¿Cómo sintieron esta pregunta? ¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo difícil? Angie, bueno, creo que María Dale, Angélica abrió primero. Ok, no, dale María Angélica, tranquila. dale. Juan, digamos que en mi caso me tomó fue tiempo en ubicar la palabra bat, que consideré que era la palabra clave para Ajá, encontrar la respuesta. Me tomó tiempo porque está casi que al final del texto. ajá. Pero ya cuando uno llega ahí, pues efectivamente se da cuenta que la que más se adapta es la C, porque las otras no hablan de ese tema en esa parte donde está Watt. ¿Sí? Entonces me tomó tiempo, fue porque hasta que revisé todo, pues escaneé como el documento y me di cuenta que estaba era hasta el final. Pero pues al final ya es clara la respuesta. Ok, muy bien. ¿Sí? Pues en mi caso. No, todo bien, excelente. Angie, ¿qué pasó? No, profe, igual, yo creo que para mí fue igual, o sea, el tiempo que duré, o sea, que me gasté fue en encontrar realmente bats. Y ya de ahí para allá lo que dice María Angélica, la respuesta estaba ahí, hasta navigates as it flies, ahí está toda la respuesta. Entonces, sí, digamos que cuando ya encontró uno, la palabra clave es más fácil y ahí en ese caso particular es más obvia la respuesta. Ok, vale. Además, esto no se los dije, obviamente, para pues, que les costara más. Era la última pregunta. Entonces, la última pregunta tendría que estar por aquí. ¿Ok? Eso yo no se los dije para que les costara más realmente. Pero bueno, también para que sepan entonces que, pues si es la última pregunta, probablemente esté en la última parte de el texto. O, viéndolo de otra forma, abajito o cerca de donde está la pregunta, alguna pregunta con una palabra específica. En este caso, pues si la palabra ir está aquí,
la siguiente respuesta igual y es por aquí, pues la última aquí. No sé, o algo así, ¿vale? Pero al final, pues lo digo, lo hice más que nada para que les costara un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver una última pregunta de aquí. ¿Ok? Vean, la pregunta es la número 22. Ujú. ¿Ok? Ahí les copié las respuestas, les copié el texto. Ya es, depende de ustedes dónde quieren leer. Y por favor, respondan. Juan, discúlpame, ¿dónde copiaste las respuestas? Creo que se mandaron en privado, perdón. Se mandaron en privado. Listo. Se las mandé solo a Vanessa, porque me Ah, bueno, apareció, pero ya las copié para todos. gracias.
Ok, vamos a ver. La mayoría dijeron A menos una persona. Quiero que los que dijeron A me defiendan porque la respuesta es la A. Quien guste. De nuevo, recuerden, si no tienen una razón para haber escogido una respuesta, ¿para qué la escogieron? Yo escogí la A porque habla del movimiento de Europa hacia los Estados Unidos y más abajo dice que se improvisaron transportes particulares Ok, y también dice que, bueno, transportation, más abajo. vale, y mi pregunta es, ¿dónde dice competition? No, no lo dice. Ok. ¿Alguien más que quiera contarnos por qué escogieron la letra A? Ahorita ya, bueno, pues ya les estoy dando a entender que no está bien, pero ¿por qué la escogieron? Para ver si podemos ver cómo cambiar esa idea de que sea la correcta. Ok, creo que nadie va a decir, ok. Entonces, vamos a ver aquí. La pregunta dice lo siguiente. According to the first paragraph, no nos sirve. One thing that, eso no sirve tampoco, made the movement of people into Minnesota during the 19th century easier was, vamos a utilizar esta palabra, easier, ¿ok? Véanla. Easier. ¿En qué parte del primer párrafo está easier? Ahí abajito de disconnected, profe, o sea, en la siguiente oración. Made movement easier. Easier, perfecto. Ujú. Es el final de la oración, por lo cual no podemos leer ahí. Vamos a leer arriba. Frontier areas such as Minnesota beacon those who were discontented with their lot in life and improved transportation, particularly rail and steam transportation, made movement easier. La pregunta es, one thing that made the movement easier was, y la respuesta es esto. Improved transportation, que es lo mismo que advances in train transportation. Y si dicen, es que pero no dice train, pero más adelantito nos dice particularly rail and steam transportation. Ok, dándonos como respuesta para el número 22, la letra B. ¿Estamos con la respuesta? Vale. Ahora, vámonos aquí. Les voy a mandar las diapositivas porque quiero que hagan algo de ahí. Ok, se las mandé aquí en el chat de Zoom. Y se las voy a mandar también a su WhatsApp. Denme un segundito. Ok, listo. Ya se los envié. Por favor, ábranlo.
Aquí me aparece cuántas personas hay, solo hay una persona. Así que por favor, ábranlo. Ok, voy a dar las instrucciones. Por favor, vayan a la pregunta. Vayan a la presentación, a la hoja número 28, por favor. Ok, y quiero que respondan, por favor, de la 28 a la número 39. Ok, les recomiendo que no pasen de hoja antes de responder, porque la siguiente hoja tiene la respuesta. Ok, entonces de la 28 hasta la 39. Ok, es una con la pregunta, una con la respuesta, una con la pregunta, una con la respuesta. Entonces ustedes mismos pueden checar sus respuestas. Les doy 10 minutitos. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Ok, son 6 preguntas, tienen 10 minutitos para responder esas preguntas. No hagan trampa, no avancen a la pregunta, no avancen a la siguiente, ok, para que no vean las respuestas. Desde la diapositiva número 20, ¿era 28? Sí. Diapositiva número 28, desde esta, 28 para abajo. Ok, 28 para abajo, tienen 10 minutitos. Por favor, comiencen.
Ok, tiempo fuera. Bueno, ya se terminó básicamente. Ok, vamos a ver las respuestas. Primer pregunta. What is the passage mainly about? Tenemos the influence of the imagists on Marianne Moore, essayists and poets of the 1920s, the use of quotations in poetry, and Marianne Moore's life and work. ¿Cuál era la respuesta correcta? La de Juan. La D. ¿Y por qué las otras? Bueno, ¿por qué es la respuesta correcta de letra D? Juan, en mi caso yo la seleccioné, digamos que leí el inicio de los párrafos, de cada uno de los párrafos, las primeras frases, y eso me llevó a que efectivamente estaba contando como la vida de ella y el trabajo de ella, más no temas diferentes, es decir, o específicos, digamos que los otros, la A, B, C para mí son específicos, que efectivamente se tratan en el texto, pero me fui a leer las primeras frases y por eso determiné que era contando todo de su vida y su trabajo. No estaba hablando de algo en específico en el texto. Correcto, muy bien. Igual y los temas sí se mencionaron, Exacto. pero no eran el tema central del texto. ¿Ok? Y eso es, recuerden, lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que sea el tema central del texto. Si no lo es, no puede ser la respuesta, ¿vale? Entonces, pues sí, muy bien. ¿Qué tal esta? According to the passage, Moore wrote about all of the following except. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. La letra C. Ok, quizá alguien se confundió y puso la letra D, workers, porque como tal no está. Ok, como tal no está workers, pero está laborers, que es como personas que hacen un labor, o sea, trabajadores. Ok. Siguiente pregunta. The author mentions all of the following as jobs held by Moore, except. En este caso, puede que alguien haya escogido la letra B, teacher, porque como tal no dice la palabra teacher, pero ¿qué sí dice en el texto? Touch en la segunda línea. Taught, exactly. Ella enseñó. Dice El taught, pasado. o sea Ajá. que taught es el pasado de teach, Ajá. que ella enseñó, era teacher. Teacher. Sí, yo me confundí ahí precisamente, profe, por eso, porque no había caído en cuenta del TAU. Y como vi comercial, entonces dije sí es, pero no dice artes tampoco. Entonces sí, Exacto. después Dice ya caí en commercial cuenta. topics o algo así, ¿no? Ajá. Commercial subjects, exacto. Entonces, pues no es lo mismo commercial subjects que commercial artists. Ajá, Sí. exacto, muy bien. Ok, siguiente pregunta. Where did Moore spend most of her adult life? Esta pregunta simplemente le tenían que poner atención, ya que nos preguntan acerca de su vida adulta, no de dónde nació, dónde murió, no. Dónde pasó la mayoría de su vida adulta. ¿Ok? Entonces, la respuesta es Brooklyn. Ok, la respuesta es Brooklyn. Porque la tenemos aquí. She lived quietly all her life, mostly in Brooklyn. Bla, 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 bla. Ok. Juan, esto en español, digamos que ahí sí, la vida más de su tiempo adulta, pero pues digamos que yo también lo tomé porque decía all her life, pero esto significa es ella vivió silenciosamente toda su vida. Quietly significa como pues en paz. Ok, es que no sabía exactamente el meaning ahí en la oración, pero pues la detecté fue por all her life y era, pues ahí sí estaba en específico el lugar. Ujú, Ok. ok.
Y esta, bueno, aquí tenemos una pregunta de tema general. What does the passage mainly discuss? ¿Qué respuesta escogieron? Esta está un poco más complicada, según yo. La letra C. ¿Ok? Y de nuevo, la letra C es la respuesta correcta porque es una que se podría tomar que está siendo desarrollada a lo largo del texto. Porque la letra A habla solo de teaching mathematics. La letra B habla solo de el uso de las matemáticas en la psicología infantil. Y la letra D nos habla de los conceptos fundamentales que los niños, conceptos fundamentales de matemáticas que los niños deben aprender. Entonces, una cosa es que lo hayan mencionado y otra cosa es que podamos escoger una respuesta que podría ser un tema central de todo lo que hay. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con eso. Y pues sí, la respuesta correcta es la letra C. The development of mathematical ability in children. ¿Ok? Aquí tenemos la siguiente. According to the passage, when small children were asked to count a pile of red and blue pencils, esta pregunta quizás es un poco más difícil por el vocabulario. ¿Ok? La respuesta está aquí. Sí, profe, yo me equivoqué precisamente por eso, porque no sabía que era Cox, ni siquiera sé cómo se pronuncia. But must be Cox. Entonces yo seguí leyendo y dije, sí, es el total. Y después me di cuenta, pero el pero debería ser tal cosa. Entonces es que no lo hacían. Y Entonces no aparte hay había una entendido palabrita bien. que yo estoy seguro que todo el mundo entiende, pero que nadie le puso la atención suficiente. Aquí, que es donde está la frase, lo que necesitamos, readily report the number of blue or red pencils. O sea que decían el número de los azules o de los rojos. ¿Ok? Cierto, profe. Entonces, ahí esa palabrita muchas veces nadie le hace caso y pues ya se van por la palabra coax, que también tiene sentido porque es como de, como convencerlos o motivarlos a hacer algo, ¿ok? Pero con el or nos puede dar la razón de que es counted the number of pencils of each color, que era como de o azules o rojos, pero nunca los dos. Además de que pues no decían nada de guest, no nada de su favorite color y nada de la palabra subtracted. ¿Ok? Entonces a veces nos vamos por las más complicadas y nos preocupamos por ellas. Cuando a veces hay palabras tan fáciles como el or que nos pueden ayudar a dar la idea. ¿Ok? Y aquí el or está puesto con propósito. ¿Ok? El propósito de decirles que era una o la otra. María Angélica, ¿qué pasó? Juan, yo respondí la A porque digamos que yo me fui con las primeras palabras de las respuestas, ¿sí? Entonces decía o que creían o el favorite color no, o que hacían alguna resta, pues yo decía en ningún lado lo mencionan, pero digamos que aquí lo que dice es efectivamente ellos reportaban el número de lápices azules o rojos, pero la respuesta dice que contaban el número de lápices de cada color, que sí contaban los dos. Pues es como yo lo interpreto. Yo seleccioné la A, pero ese OR no estaría siendo consistente con la respuesta A Ok, para mí. ahí estás metiendo tu entendimiento, porque tal cual nos dice de cada color, o sea, de uno o de otro. Si quisiéramos o si nos dieran a entender de los dos colores, sería de ambos colores, of both colors. Ok, entonces aquí al decir each color, pues se refiere a cada color, a un color. Ok, no nos están dando o no nos están diciendo que sean ambos. Ok, porque es como si digo, each person in this room es como una persona, otra persona, otra persona, pero yo no estoy diciendo que las esté contando juntas. Igual aquí, nos dice que de cada color, pero la frase tal cual no dice que las combinen, ¿ok? Listo. Bueno, yo llegué por otro lado, con las otras palabras No, eso también que está no bien. las identificaba. Entonces dije, no, pues ahí sí está. Lo mismo que les dije con gramática, pueden llegar directamente o pueden eliminar las otras, lo mismo que les dije con gramática.
Exacto, porque lo mismo que menciona Angie, digamos que me fui por esa primera parte porque tampoco sé qué significaba but must be coached into finding the total, es decir, coached, no sé qué significa, entonces decía, no, pues esto puede ser algo que me cambie la primera frase, pero las otras no estaban, entonces, a pesar de Ok, que no conocía el vocabulario, fue por el descarte de las otras opciones. ¿ok? Y ahora, esto va para todos. Si no conocían la palabra o si no la conocen la palabra coax, búsquenla y anótenla. No se queden con el es que no la conocía y ahí se quedan. No, no, no. Búsquenla y anótenla. Eso les va a ayudar siempre. ¿Ok? Sí, significa persuadir. ¿Vale? Y listo. Ahí quedamos con esto. ¿Cómo se sienten hasta ahorita con, se supone que son de las bueno, no, las de información específica sí se supone que es de las más sencillas, porque solo es saber dónde buscar, ¿ok? En la clase de mañana vamos a hablar acerca de las preguntas de referencia y tal vez de las preguntas de inferencia, ¿ok? Las de referencia también se supone que son sencillas, pero las de inferencia no tanto, ¿ok? Las de inferencia ya son un poquito más complicadas. Así que, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora con lectura? De lo que hemos visto hasta ahora, no de lo que veremos todavía. No, de mi parte, Juan. ¿Mande? De mi parte, no. Ok, perfecto. Ok, vale. Si no tienen ninguna duda, gracias por haber asistido a su clase. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Juan, una consulta. ¿Qué fue? Discúlpame. De los ejercicios de la plataforma de lecturas, ¿esos los podemos empezar a hacer o esos son de lecturas ya con todas las... Ya son con todas las preguntas. Los pueden hacer, Ah, pero yo no, yo solo les voy a ayudar ahorita, si ya los van haciendo, con las del tema general y las de referencia. Si tienen dudas de esas dos, perdón, de tema general y de información específica. Si tienen dudas con esas dos, porque se equivocaron o porque no les entendieron, me pueden preguntar de esas dos. Pero de los demás tipos, todavía no. Los pueden hacer con gusto, pero yo no les voy a ayudar hasta ya, que bueno, ya hayamos cubierto esas ideas, porque ahí sí ya es como de, pues ahí algo no está funcionando de lo que les enseñé, vamos a repasarlo. Pero ahorita pues solo hemos cubierto dos temas, entonces los demás tipos de preguntas, si les salen mal, pues ya depende de ustedes, ¿ok? ya, listo. Gracias. Vale, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan bonita noche, hasta luego.